Este libro es que acabo de leer o leí hace increíblemente poco Mort de Terry Pratchett. Es el cuarto libro del mundo de Mundo Disco, porque más que una saga está a nivel de mundo. Y es increíble. Pero nada, yo soy Jack y esto es Project Dragon. Pero bueno, este libro fue publicado en 1987. Como dije antes, es el cuarto libro del mundo de Mundo Disco. No digo mundo porque esta cosa es gigantesca, es todas las historias de Terry Pratchett que suceden en el mundo disco. Un mundo es un disco que se sostiene sobre 4 elefantes que al mismo tiempo están sobre la caparazón de una tortuga gigante, la tortuga Atuin, que va por el espacio, que de por sí es una idea de mundo muy interesante. Y finalmente, después de años y años y años de saber de este mundo, pues finalmente me adentré, principalmente gracias a las recomendaciones de Maggie del canal Bitácora de Libros. Mil gracias, Maggie, por hacerme leer este libro y disfrutarlo, y hacerme disfrutarlo tanto como lo disfruté, porque me encantó. ¿De qué trata Mort específicamente? Pues Mort, pues como el nombre sugiere y la portada sugiere, tiene que ver con la muerte, y es básicamente de la muerte, que es esta muerte clásica de toda la vida, esqueleto con capucha, guadaña y todo eso, que un día pues empieza a ver la posibilidad de conseguir un aprendiz. Y ahí se fija en Mort o Mortimer, un niño de un pueblo así tirado por ahí, que pues todo el mundo lo considera como algo así como un inútil, que no puede hacer mayor cosa y que no es muy bueno ni siquiera espantando pájaros de los huertos. Entonces la muerte se fija en él y le da o le ofrece el puesto de aprendiz de la muerte. Y pues ahí vamos viendo cómo la muerte le va enseñando un poco. Eventualmente pues quiere darse un descanso, quiere tomarse una noche libre, y pues Mort toma el trabajo de la muerte, y por supuesto en su primer día de trabajo lo arruina todo y crea un problema en la línea temporal que pues el resto del libro es como más o menos tratan de arreglar. Y eso es básicamente Mort. Más adelante, ya tirando al final, les voy a explicar por qué comencé por Mort. Más adelante les voy a explicar por qué comencé por Mort, pero pues básicamente no me arrepiento de haber empezado por aquí. Probablemente todavía no tengo punto de comparación de cómo podría haber sido empezar en otros lados, porque solo este libro he leído, pero pues por el momento no me arrepiento. Si quieren conocer más del mundo disco, de sus sagas y todo eso, no me pregunten a mí porque yo no sé. Maggie ha prometido traer un video sobre cómo leer mundo disco y todo eso, entonces la voy a mencionar aquí para ponerle presión de que tiene que hacer ese video. Entonces si quieren más información del mundo disco, vayan a decirle a Maggie que tiene que hacer ese video. Pero bueno, ¿qué tiene Mort? Pues lo primero es que desde la primera página el libro es hilarante. O sea, desde la primera página leyendo me empecé a reír. Y no paré de reírme hasta la última página del libro. Es una maravilla como este ingenio, todo este humor de Terry Pratchett que junta de todo. O sea, yo no me puedo creer que haya una persona en el mundo que no se ría ni una sola vez leyendo mínimo Mort, que es el único que iba a decir Terry Pratchett, pero solo puedo hablar por Mort. Porque es que todo el humor es como muy variado, es así como hay bromas de humor blanco, que es así como súper tonto y solo te da risa porque te toma desprevenido, hay humor ácido, hay humor negro, hay humor como muy intelectual, muy subido, que hace con referencias a la cultura popular o a ciertas obras muy específicas de la fantasía o cosas por el estilo, que no sé si hay persona en el mundo que puede no reírse con este libro, porque como digo, hay algo para todos. Y si no te gusta el humor blanco, pues los chistes de humor ácido te van a dar risa, o los de humor inteligente. Y entonces es
O sea, es una maravilla. No solo eso, sino que obviamente el mundo es una cosa impresionante, y digo esto y solo me emociono más porque decir en este momento que el mundo es muy interesante y que está súper bien hecho y que es una clase maestra del world building me hace pensar que este es un libro de los más de 40 que suceden dentro del mundo disco. O sea, solo dentro de esto vemos muy poquito, una fracción del mundo disco, y si ya considero que esto es un world building impresionante, quedan 40 más que siguen construyendo este mundo. O sea, ¿cómo es esto posible? ¿Cómo es esto real? Que, como digo, me da más ganas de seguir leyendo el mundo disco porque quiero conocer más de la magia, quiero conocer más de la academia o la universidad, no recuerdo ahorita cómo se llama. Quiero ir conociendo más del mundo porque todo parece ser, o sea, todo es increíble y todo tiene su detalle. Y este es solo el primer libro que he leído del mundo disco. Qué impresionante. Y obviamente pues está todo el tema que trata Terry Pratchett dentro del Mord, que no es solo como un mundo impresionante y todo eso, sino que la carga que tiene es muy interesante. Obviamente el libro, pues como podemos suponer, trata sobre la muerte. Obviamente el personaje central es la muerte y nuestro protagonista es el asistente de la muerte. Entonces todo gira alrededor de la muerte, pero lo trata de formas muy interesantes, no una plana de simplemente el duelo y ya está, o qué sé yo, la necesidad humana de luchar contra la muerte, sino que lo toca desde diferentes aspectos, como por ejemplo, comenzando desde el mismo hecho de que la muerte no es invisible, o sea, no es como que nadie la pueda ver, pero pues puede caminar libremente y pareciera como que si nadie le hiciera caso. Principalmente por eso, dice que el cerebro de las personas está programado para no ver lo que no entienden. Y eso, primero que nada, es cierto. O sea, tal vez no a la extensión de ser ciegos como tal, al menos de lo que sé, pero sí el cerebro busca darle sentido a las cosas que no entiende, muchas veces como cambiando la realidad. Pero no solo eso, sino que esto también se puede ver, digamos, como una alegoría a la forma en la que los humanos convivimos con la muerte, ¿verdad? Que la gran mayoría, aunque tenga la muerte delante, trata de ignorarla, no la ve, se tapa los ojos para no verla. Los humanos vivimos constantemente en un todavía no, en el que sabemos que vamos a morir, pero todavía no. Y todavía estoy muy joven y todavía me quedan cosas por hacer. Y aunque esté en cama con una enfermedad, todavía no, de esta todavía salgo. Todavía no, todavía me quedan unos días. Todavía no, todavía me puedo curar. Entonces, a pesar que tengamos la muerte en la cara, pues la ignoramos. De la misma forma que aquí, pues todo el mundo ignora a la muerte y amor. Tenemos también la percepción del destino y el libre albedrío, ¿verdad? Porque la muerte y el libre albedrío va como muy de la mano, ¿verdad? Que Terry Pratchett nos lo plantea de una forma muy interesante, y aquí recalco una frase que me dejó súper marcado, que con la cantidad de libros es sorprendente que me recuerde de frases específicas, pero esta me recuerdo muy bien. Entonces pueden darse cuenta de cuánto me resonó, que dice que la historia cambia a las personas que creen cambiar la historia, lo cual me pareció muy interesante porque abre esta perspectiva a, pues sí, cuánto de lo que vivimos está ya predestinado, cuánto se puede cambiar la historia realmente, cuánto está así o cuánto realmente ya es una historia que está dicha desde un inicio y nosotros solo damos los cambios para dirigirla ahí, o mismo cómo la historia que vivimos nos forma como personas, es decir, cómo nuestro contexto nos forma como personas, y la forma en la que la misma historia nos formó a nosotros hace que nosotros cumplamos un rol dentro de la historia cambiándola, o pues, si la historia nos creó a nosotros, pues solo estaríamos obedeciendo sus órdenes, que es una cosa súper interesante. Y también está finalmente el gran tema de la novela, que es
¿qué es la muerte? Obviamente tenemos la perspectiva de que obviamente la vida, la muerte es cuando el corazón deja de bombear y cuando ya no hay pues, vida en el cuerpo. Así de simple. Pero nos ponen unas ideas muy interesantes, como por ejemplo el caso principal, ¿verdad? Mort falla en su primer día de trabajo. Y entonces una persona que debería haber muerto vive. ¿Pero vive? Y eso es lo que lo hace muy interesante, porque nos deja o nos muestra una perspectiva en la que las personas no vivimos solo por nuestras funciones biológicas, sino que vivimos en relación a las demás personas, ¿verdad? O sea, si las demás personas no nos ven o no nos consideran vivos, ¿estamos funcionalmente vivos? Y esa es la cuestión, o sea, desde muchas perspectivas, pues el humano vive puramente por su relación con el resto de personas, el resto de cosas, el resto de su contexto. ¿Cuánto vive una persona realmente si no hace nada, si no se relaciona con nadie, si no existe en una esfera social? Es decir, no es solo que seamos animales sociales, como usualmente se dice, ¿verdad? Que necesitamos convivir con personas porque somos animales sociales y todo eso, sino que construimos nuestra percepción de ser y nuestra identidad puramente en relación con las personas que nos rodean, ¿verdad? Podemos hablar ahí de Heidegger y podemos hablar ahí de Sartre y todo eso, pero al final de cuentas eso es lo que nos forma como humanos. Entonces, si no tenemos a nadie más, ¿realmente existimos? Y es una cuestión muy interesante que pues nos lo plantea aquí Terry Pratchett, y nos lo plantea de una forma interesantísima, porque no es solo una persona que deja de existir en la mente de las demás personas, aunque biológicamente todavía esté viva. Pensemos también el caso de Nelson Mandela, sino que es una persona que lucha por vivir cuando todavía está viva. Es decir, este personaje lucha por ser recordado por las demás personas. Y eso nos abre otra capa más. Es decir, si no vivimos sin las demás personas, aunque estemos biológicamente vivos, podemos vivir, aunque biológicamente muertos, si seguimos creando un impacto en las demás personas. Entraría aquí algo así como, qué sé yo, ¿quién está más vivo? ¿Un ermitaño que no ha visto a nadie en los últimos 10 años? O, qué sé yo, el mismo Terry Pratchett, que aunque uno, pues su corazón todavía bombea, no impacta en nadie y no se relaciona con nadie y no existe en relación con nadie. El otro, aunque su corazón ya no lo bombee, pues sigue marcando la vida de tantas personas. ¿Quién está más vivo? Es una cuestión muy interesante. Y al final de cuentas, obviamente ahí hay más profundidad, pero no vamos a meternos allí por el momento. Pero es muy interesante, y como digo, cómo estas personas luchan por vivir no con su físico, no con como sus aspectos biológicos, sino recordando a las demás personas que todavía viven, que todavía existen. Y no solo es el personaje más obvio en donde ocurre esto, sino con el mismo Mort. Mort es una persona que fue vista en todo momento como un cero a la izquierda, como algo completamente irrelevante, completamente inútil, que no existe, que no importa. En la noche esta donde se juntan los jóvenes para que los escojan como aprendices, Mort se queda solo. Nadie le pone atención a Mort. Mort prácticamente no existe, pero Mort también lucha por existir, porque cada vez que alguien se refiere a él como muchacho, invisibilizándolo, él responde, él corrige, Mort, no me llamo muchacho, me llamo Mort.
es otro personaje que está luchando por existir, es otro personaje que está luchando por un lugar en el mundo. Mientras que las demás personas, la historia, el destino, trata de hacerlo desaparecer, él también está luchando para decir, Mord, existe, soy Mord. Y eso me pareció genial, o sea, me pareció súper interesante. Obviamente, como se podrán dar cuenta por cómo hablo de este tema y porque lo he hablado en 40,000 videos, el tema de la identidad y de qué nos hace ser lo que somos en la vida y en la muerte es un tema que me apasiona. Entonces, para mí haber empezado con Mord probablemente fue la mejor opción posible, porque no solo es un libro, como digo, hilarante de inicio a fin, no solo nos muestra ya aspectos de este mundo maravilloso, no solo nos muestra pues todos estos dilemas y todas estas cuestiones curiosas de ver, sino que da justo en algo que a mí me apasiona y me fascina. Entonces sí. Y ahora pues, digamos, entrando a una parte que ya no está tan relacionada con el libro, pues cómo llegué a Mord específicamente como el primer libro para leer en Mundo Disco. Pues ya lo he hablado muchas veces. Mi primera vez escuchando del Mundo Disco fue en YouTube con un canal que se llama Paso64. Es un creador de contenido español que crea contenido puramente sobre videojuegos. Entonces, pues una de mis pasiones siempre ha sido los videojuegos. Me encontré su canal en algún momento y desde ese momento lo he estado viendo hasta la actualidad. Llevo años y años y años y años de seguir a Pasos. Entonces, un día me sorprendió porque vi en mi feed que tenía un video hablando sobre el Mundo Disco y fue como, ¿qué es esto? No tengo ni idea. Entonces entré a ver y el video me encantó porque y a palabras suyas, es un fanático desquiciado de Mundo Disco hablando sobre Mundo Disco. Y obviamente ver a personas hablar de sus pasiones, pues no hay nada mejor que eso. Y llega él a decir que, como él recomienda comenzar con Mundo Disco, es primero con Mord. ¿Por qué? Según sus palabras, que les diría que les dejo el link en la descripción del video, pero lastimosamente el video desapareció, no lo he podido encontrar. De lo que sé, Pasos ha estado con los años como reestructurando su canal, limpiando, como diversificando. Ahora tiene múltiples canales donde sube diferentes contenidos. Entonces, el de Mundo Disco probablemente no haya cabido en ninguno y pues terminó eliminándose o quedándose unlisted o como sea. Pues no se los puedo linkear, pero créanme. Y él dice que empezará con Mord puramente porque es muy gracioso, toca el tema de la muerte y cómo la muerte funciona en el Mundo Disco, toca temas de la historia del Mundo Disco como importantes, eso también fue muy interesante de leer, y que por eso pues él recomendaba comenzar por Mord. Después de Mord, él sugería continuar con Guardias, y después no recuerdo cuál. Recuerdo que él decía que ir saltando por cada una de las sagas, de las microsagas que conforman el Mundo Disco. Como digo, si no entienden todo esto, las microsagas y todo eso, vayan a exigirle a Maggie ese video porque es mi primer libro de Mundo Disco, ok, por favor. Entonces él recomienda ir saltando de sagas. La cosa es que no recuerdo cuál era la tercera que recomendaba. Recuerdo que la primera era la de la muerte, la segunda la de las guardias, la tercera no me acuerdo cuál de las otras dos. Pero bueno, así fue como llegué. De ahí pues evidentemente pues años después, viendo el contenido de Maggie, pues empecé a escuchar más de Terry Pratchett y del Mundo Disco, conocer más qué es lo que lo hacía tan maravilloso, y pues eventualmente tenía que terminar leyendo los libros porque pues muchas cosas buenas había escuchado que no lo podía dejar pasar. Entonces pues este es mi primer Mundo Disco y espero que no sea el último, y pues obviamente voy a hacer mi mayor esfuerzo por conseguir o simplemente leer Guardias lo antes posible o en un futuro muy cercano. Pero bueno,
eso creo que fue todo lo que les voy a estar hablando sobre Mort. Una maravilla. Así de simple, una maravilla. Pero bueno. Sí, nada. Díganme ustedes abajo en los comentarios si han leído algo del Mundo Disco, cómo comenzaron ustedes con el Mundo Disco, cuál recomendarían que fuera ese tercero, que no recuerdo que mencionó Pasos. Y pues como digo, si les gustan los videojuegos, vayan a seguir a Pasos. De su canal sí lo dejo abajo en la descripción porque, pues, como digo, a mí me encanta su contenido. Entonces, pues, si a alguien más le interesa, pues ahí está. Maggie, haz el video, por favor. Pero nada, síganme en mis redes sociales, Instagram, Goodreads, para estar siempre pendientes de lo que leo, estar pendientes para cuando empiece a leer Guardias. Pero nada, hasta la siguiente.